Esto es DW Noticias desde Berlín. Las tropas rusas están a punto de tomar el control total de la ciudad de Severodonetsk, en Ucrania, escenario de los más intensos combates en los últimos días. Apropiarse de la ciudad abre el paso para que Rusia controle toda la región del Donbass, cumpliendo con uno de los objetivos estratégicos de la invasión del Kremlin. Estos son nuestros titulares. Tanto el Ministerio de Defensa de Rusia como el gobernador de la región de Lugansk aseguran que el ejército ruso domina más del 90% de la ciudad. Las fuerzas ucranianas se atrincheran, según los reportes, en una parte de la zona industrial. Además, Berlín vuelve a ser escenario de un atropello múltiple con una persona fallecida y varios heridos de gravedad. Un hombre de 29 años arremetió un vehículo contra una multitud de transeúntes en el principal distrito de compras de la capital alemana. La policía investiga los motivos. Y en Brasil, las autoridades anuncian el arresto de un primer sospechoso de la desaparición del periodista Dom Phillips y del indigenista Bruno Pereira. Conforme pasan las horas, se desvanecen las esperanzas de encontrar a los profesionales que se adentraron en una de las zonas más peligrosas para los periodistas y activistas ambientales del país. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. Intensos combates se registran a esta hora en partes claves del este de Ucrania. Rusia asegura que ya controla el 97% de Lugansk, una de las dos provincias ucranianas que conforman la región del Donbass. El Kremlin convirtió la toma de esta región del este del país en su objetivo militar número 1 en esta fase de la guerra y no ha cesado de bombardear la ciudad de Severodonetsk y las áreas aledañas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que sus tropas oponen una férrea resistencia y causan enormes daños a las fuerzas rusas. Pero tanto el gobernador de Lugansk como el Ministerio de Defensa ruso afirman que la porción de la ciudad que todavía está en control de las fuerzas ucranianas es mínima. Humo y destrucción por todo Severodonetsk. La batalla por este enclave industrial estratégico protagoniza la guerra en Ucrania. Rusia asegura que ha tomado el control de todos los barrios residenciales de la ciudad. Pero Kiev afirma que sus tropas, superadas en número, siguen luchando. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señala que en su avance Rusia ha perdido miles de efectivos. Más de 31.000 soldados rusos han muerto en Ucrania desde el 24 de febrero. Rusia ha pagado con casi 300 vidas diarias su inútil guerra y llegará el día en el que el número de bajas superará el límite que incluso Rusia se puede permitir. Pero, ¿qué sentido tiene esto para ellos? La mayoría de las tropas de ocupación han comprendido que carecen de perspectiva en Ucrania. Hemos constatado este estado de ánimo al interceptar sus conversaciones. Este es el estado de ánimo que prevalece en el ejército ruso. Somos gente libre, no somos sus esclavos. 65 kilómetros al oeste, la ciudad de Sloviansk ha sido fuertemente bombardeada, mientras el ejército ruso continúa adentrándose en la región del Donbass. Pero muchos vecinos no quieren irse. Me voy a quedar aquí, no voy a dejar a mi marido. Trabaja aquí. Es lo que hemos decidido. Nos quedamos. Es duro, pero es más fácil cuando uno está en su casa. Nos vamos a quedar porque es muy peligroso moverse, disparan en todos los sitios, pero confiamos en que todo salga bien. Estas personas se aferran a la supervivencia mientras reciben ayuda esencial. Y este miércoles se reunieron en tanto en Ankara altos diplomáticos turcos y rusos para encontrar soluciones que permitan a Ucrania reanudar sus exportaciones de granos y cereales. La gran ausente en estos diálogos es la misma Ucrania, eso sí. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, aseguró que Moscú garantizará la seguridad de los buques que salgan de los puertos ucranianos. Pero Ucrania se niega a desminar las aguas alrededor de Odessa por el temor a ataques rusos. Decenas de millones de toneladas de trigo, maíz y aceite de
girasol se encuentran retenidas luego de que Rusia bloqueara las costas ucranianas en los últimos 3 meses. Ambas partes se responsabilizan mutuamente de la siembra de minas en las costas del Mar Negro. El periodista Andrés Mourensa se encuentra en Estambul dando seguimiento a esta reunión entre Rusia y Turquía para nosotros. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto saludarte. Muy buenas noches para vos. ¿Qué posibles soluciones había sobre la mesa antes de este encuentro y por qué no se han logrado avances? Bueno, pues la principal solución es un plan que ha propuesto Turquía y que al parecer contaría con un cierto visto bueno de Naciones Unidas, según el cual se establecería un corredor naval a uno o varios puertos de Ucrania en la costa del Mar Negro y los barcos cargueros que entrasen y saliesen de esos puertos para cargar el cereal y sacarlo y llevarlo a los países más necesitados, y los países que normalmente importaban este cereal serían escoltados por barcos de la Marina turca. Los barcos también exige a Rusia que sean investigados, que sean supervisados antes de entrar a Ucrania para evitar que lleven armas. Es algo que en un principio estarían de acuerdo las partes, aunque a Ucrania no le gusta demasiado esta involucración de Rusia, pero sobre todo el principal escollo es que hay que desminar los puertos, y Ucrania, que precisamente los minó, por ejemplo, Odessa, anfibio de la flota rusa, que es la que ahora mismo está en las costas ucranianas, pues no tiene palabras dadas por Rusia. Lavrov han aclarado que no van a aprovecharse de la situación, que dan su palabra de que no atacarán aunque Ucrania desmine, pero para Ucrania la palabra del Kremlin no es suficiente, ya que en anteriores ocasiones han faltado a ella y, por ejemplo, en el caso de la invasión, que repitieron durante meses que no se produciría, y ahora mismo estamos como estamos. Ucrania, por ello, exige unas garantías más firmes de seguridad, entre ellas el envío de armas que puedan ser utilizadas en caso de que finalmente Moscú rompiese sus promesas. La confianza sigue escaseando claramente. Ahora, Andrés, en términos más generales, Turquía parece ser en estos momentos la puerta más directa al diálogo entre Rusia y la OTAN. ¿Qué rol juega en la búsqueda de soluciones para el conflicto? Pues sí, porque efectivamente, aunque es un miembro de la OTAN y uno de los primeros, pues hay que recordar que ingresó en la Alianza Atlántica en 1952, Turquía no es el único miembro de la OTAN que no ha aplicado las sanciones a Rusia, y esto lo hace precisamente, dicen ellos, bueno, por un lado están las razones económicas, obviamente, porque hay muchas relaciones económicas con Rusia, pero por otro lado dicen que es para mantener su postura equidistante, su postura equilibrada, como lo llaman ellos, para poder mantener la puerta abierta al diálogo. Ucrania también confía mucho en Turquía. Antes de la guerra habían firmado acuerdos de defensa estratégicos, de desarrollo de industria militar, y Turquía está suministrando a los drones armados Bayraktar, que están siendo muy efectivos en la lucha contra Rusia. Por tanto, los ucranianos también tienen mucha confianza en Turquía, y esto es lo que hace que el gobierno de Ankara pueda estar mediando entre las partes. Veremos qué futuro les depara a las próximas negociaciones. Andrés Mourensa con los detalles desde Estambul. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. A vosotros, buenas noches. Bueno, y hablando precisamente de esas posibles salidas y soluciones al conflicto, tras más de 100 días de guerra en Ucrania, algunas capitales de países occidentales están presionando más para entablar diálogos que lleven a un fin del conflicto. En Europa, la unidad para apoyar a Ucrania se ha desgastado, dando pie a disputas entre los países sobre la entrega constante de armamento al ejército ucraniano. En el siguiente reporte, Christine Mundua de DW analiza las posibles rutas hacia el retorno de la paz en el viejo continente. El objetivo declarado de Moscú de tomar el control del corazón industrial de Ucrania parece cada vez más cercano. En la batalla por la región del Donbass, en el este, las tropas rusas están ganando terreno. Aquí combaten unidades de élite ucranianas, pero a pesar de su moral y su capacidad táctica, el ejército ruso las desborda en armamento. Lejos del campo de batalla, los observadores aseguran que la situación podría cambiar a favor de Ucrania si Occidente le procura rápidamente armas pesadas, pero estos llamamientos encuentran cada vez más resistencia y menos determinación entre los aliados de Ucrania. La Unión Europea está dividida entre aquellos que piden más armas para Ucrania y los que quieren que los combates terminen inmediatamente.
Ucrania debe ganar esta guerra, Putin debe perder. Este es el principal mensaje y por eso es importante que mandemos todo el armamento posible a nuestros amigos ucranianos. Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en la diplomacia para que ambas partes regresen a la mesa de negociaciones y no veo cómo las armas pueden contribuir a este objetivo. Pero un reputado diplomático mantiene que aún es pronto para negociar. Solo serán posibles unas negociaciones de paz positivas una vez que ambas partes, e insisto, en ambas partes, Ucrania y Rusia, lleguen a la conclusión de que son incapaces de hacer avances significativos en el campo de batalla. ¿Hemos llegado a ese punto? No, no hemos llegado. Está claro que Rusia cree que aún puede ganar terreno en la región del Donbass y obviamente Ucrania está completamente decidida a no permitir que esto ocurra. Ucrania ha prometido batallar contra Rusia para defender su soberanía hasta el último centímetro, pero se ha sugerido que cuando lleguen las negociaciones, finalmente Kiev tendrá que ceder territorio. Más allá del Donbass está la cuestión de Crimea, la península en Ucrania que Rusia se anexionó en 2014. Si partimos del hecho de que Rusia la considera ahora y desde 2014 parte de su territorio, eso significaría que estaríamos ante una guerra no en Ucrania, sino una guerra en territorio ruso. Y si hay una guerra en territorio ruso, Rusia podría alegar que está en juego su existencia. Debemos hacer todo lo posible para que Ucrania pueda reconquistar los territorios perdidos desde el 24 de febrero como mínimo. Lograr que ambas partes firmen la paz es un proceso complejo que aún podría llevar mucho tiempo. Pero parece claro que a la larga la unidad y determinación de Europa y sus aliados occidentales seguirán deteriorándose. Dejamos atrás la guerra en Ucrania para enfocarnos en una noticia que causa conmoción aquí en la capital de Alemania. Una excursión escolar a Berlín terminó en tragedia para un 10º grado de un colegio del estado alemán de Hesse. Su maestra, de 51 años, murió luego de que un hombre arrastrara su auto sobre la acera de una transitada calle en el distrito de compras de la capital alemana. Muchos de los estudiantes son parte de los decenas de heridos. La policía está interrogando al conductor e intenta esclarecer si el choque fue intencional o no. El incidente ocurrió cerca del lugar en el que en 2016 un terrorista arremetió un camión contra una multitud que visitaba un mercado de Navidad. Una imagen de desolación que lamentablemente se repite en esta concurrida zona del oeste de Berlín. En la mañana del miércoles, un joven de 29 años arrolló a un grupo de peatones en la capital alemana. Una persona murió y hay numerosos heridos. Tras el atropello, el hombre condujo de nuevo por la calle y se estrelló contra un escaparate. Fue retenido inmediatamente. Lo estamos interrogando para aclarar los hechos. Estamos conmocionados de que haya ocurrido un incidente como este, que reaviva el recuerdo del ataque al mercado de Navidad en Breitscheidplatz. Estamos en este lugar y aún no sabemos exactamente cuál fue la motivación. En primer lugar, quisiera expresar mi más profunda empatía hacia las víctimas, los afectados, sus familiares, y expresar nuestra conmoción por lo ocurrido aquí. La persona fallecida es una maestra del Estado Federado de Hesse, en el oeste de Alemania, que se encontraba en Berlín con sus alumnos. Varios de estos resultaron heridos, algunos de gravedad. Había muchos heridos. Las personas heridas estaban siendo atendidas por los servicios de emergencia. Vi cómo introducían a una mujer en una ambulancia. Parecía que estaban reanimando a alguien. Cuando alguien está parado ante un semáforo frente a la estación de Kurfürstendamm, en el paso de peatones, y primero va despacio y luego acelera, eso es intencionado para mí. El suceso tuvo lugar muy cerca de la escena de otro incidente cuyo doloroso recuerdo ha vuelto a aflorar. En diciembre de 2016, un extremista arrolló con un camión a una multitud en un mercado de Navidad. 13 personas murieron y decenas resultaron heridas.
Pasamos al otro lado del Atlántico. El presidente Joe Biden ya está en Los Ángeles al frente de una amplia delegación estadounidense para participar en la Cumbre de las Américas. Acude a esta 9ª edición de la cita continental con un objetivo principal: crear y cerrar un pacto migratorio de alcance regional. Será Biden quien dé la bienvenida a los jefes de las restantes delegaciones, con la importante ausencia de México, cuyo presidente declinó participar en protesta por la decisión de Washington de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Las reuniones al más alto nivel ya han comenzado, como esta de los ministros de Exteriores, en la que el secretario de Estado, Antony Blinken, pidió a los países de la región trabajar juntos para apuntalar, como lo dijo, sus democracias y las de sus vecinos. Y coincidiendo con la Cumbre de las Américas, a la que no fue invitado, Nicolás Maduro viajó a Turquía en la primera parada de una gira de al menos 5 días por distintos países de Europa y Asia. En Ankara, Maduro se reunió con su homólogo Recep Tayyip Erdogan para tratar temas regionales y globales, reforzar sus ya buenas relaciones bilaterales y firmar nuevos acuerdos de cooperación. Turquía es uno de los principales aliados comerciales de una Venezuela que atraviesa la peor crisis económica de su historia. Maduro pide a los turcos más inversiones en sectores como el turismo, la minería, el petróleo y el gas. En Brasil, las autoridades detuvieron a un sospechoso relacionado con la desaparición este domingo del periodista británico Dom Phillips y el indigenista y experto gubernamental Bruno Araujo Pereira en una zona remota, selvática de la Amazonía brasileña, próxima a las fronteras con Perú y Colombia. Según la policía, el sospechoso es un hombre conocido por repetidas amenazas a los indígenas que habitan el Valle de Yavarí y luchan por su preservación. Phillips, colaborador del diario The Guardian, investigaba precisamente la problemática situación de los indígenas en una zona en la que operan mafias dedicadas a la tala, la pesca, la minería y la caza ilegales, así como grupos de narcotraficantes. El periodista Marcelo Silva de Souza se encuentra en la capital de Brasil, Brasilia, para brindarnos más detalles justamente desde los cuarteles de la Policía Federal. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Muy buenas noches para vos. Bueno, quisiera comenzar preguntándote cómo avanzan las investigaciones en torno a este caso. El presidente Bolsonaro se muestra poco optimista, por decir poco. Buenas noches, Javier. Así es, y un pesimismo que por estas horas se va trasladando cada vez más a los amigos y familiares de esta dupla, del periodista británico Dom Phillips y del experto indigenista Bruno Araújo Pereira, porque al cabo del tercer día de búsquedas oficiales que acaba de concluir, poco se sabe, y digo poco se sabe porque más allá del sospechoso detenido, que fue visto por algunos testigos en una lancha este último domingo, siguiendo la embarcación en la que se dirigían Phillips y el experto indigenista, la policía hasta ahora no sabe cuál sería la conexión entre este hombre que fue detenido en verdad porque contaba con algunas municiones de porte ilegal, y tampoco sabe muy bien la hipótesis. La policía lo dijo muy claramente en una conferencia de prensa hace un rato nada más, que hasta el momento no se descarta ningún tipo de hipótesis, que siguen buscando a esta dupla que se ha extraviado el domingo, que lo están buscando por tierra y por agua, más de 250 hombres involucrados en esta búsqueda, pero hasta ahora no hay ningún vestigio ni de ellos ni tampoco de la embarcación en la que se dirigían. Y la policía destacó esta tarde aquí en Brasil que se trata de una operación muy compleja, no solo por las características geográficas, hablamos de una área de mata de la Amazonía muy densa con ríos que surcan la región, sino también, claro, porque allí operan grupos criminales, hablamos de mineros ilegales, madereros ilegales y también la presencia del narcotráfico, que en los últimos años ha crecido muchísimo y hace de esto un cóctel donde los grupos criminales han encontrado un lugar fértil donde crecer sus negocios los últimos años de la mano de una fiscalización un poco laxa del Estado brasileño. Ahora, sabemos que la Amazonía de Brasil es ya conocida por los peligros para activistas y periodistas que denuncian precisamente los crímenes ambientales y las violaciones a los derechos humanos. ¿Se vislumbra este caso como una muestra más del poder de esos grupos ilegales, Marcelo? Bueno, efectivamente, a medida que van pasando las horas, pocos creen que la desaparición de esta dupla se deba a un simple extravío o algún problema mecánico
de la embarcación donde se dirigían, en parte porque Bruno Araújo Pereira es un experto indigenista que conoce muy bien la región. Esto lo han dicho personas que lo conocen muy bien. Y efectivamente es un área, el Valle del Jabarí, donde incluso la delegación de la agencia gubernamental que cuida de los indígenas fue atacada en el último tiempo por grupos criminales que operan allí. Según organizaciones ambientalistas, la desaparición del periodista y del experto indigenista podría estar relacionado a una emboscada de alguno de estos grupos criminales que, como mencionamos, operan allí. Y no es más, según estas organizaciones, que un ejemplo más de cómo el Estado y principalmente los críticos del gobierno de Bolsonaro mencionan los últimos 3 años, se ha dejado de fiscalizar la región, se ha estimulado a grupos a que tengan vía libre para operar en la Amazonía y con ello, claro, un periodista que estaba en la región para escribir un libro denunciando estos delitos ambientales pudo haber sido ni más ni menos que infelizmente víctima tal vez de uno de estos grupos criminales que estaba descontento con su trabajo. Las operaciones siguen y la policía por estas horas va a retomar mañana el 4º día oficial de búsquedas a la espera de encontrar algún vestigio de estas 2 personas o de la embarcación que pueda dar con ellos que están desaparecidos desde el domingo por la mañana. Seguiremos muy atentos a este caso. Muchísimas gracias. El reporte de Marcelo Silva de Sousa desde Brasilia. Bien, pasamos ahora a la economía. Como ven, está ya con nosotros Andrés Blumenkrantz y un ambicioso proyecto para regular las criptomonedas. Así es, Javier. Muy interesantes novedades llegan de Estados Unidos en materia de criptomonedas. Ambicioso el proyecto de ley presentado en el Congreso de Estados Unidos, presentado en un raro ejemplo de bipartidismo por una senadora demócrata y otra republicano. Se propone endurecer las normas relativas a algunos de los temas más candentes en la industria de las criptomonedas, como el cumplimiento de sanciones, la supervisión de las llamadas stablecoins, las criptodivisas cuyo valor está ligado a una moneda oficial o algún activo financiero, y también un tema que gana en relevancia, que es el uso de la energía en el minado de criptodivisas. El proyecto es uno de los intentos, decíamos, más ambiciosos de regular esta volátil clase de activos, aunque las posibilidades de que se apruebe son escasas. Antes de las elecciones de medio término de noviembre, podría servir de punto de partida para las negociaciones del próximo ciclo legislativo. Se espera además que la ley sea favorable a las empresas de criptomonedas, ya que una de las legisladoras involucradas es considerada cercana a la industria de las divisas digitales. Y sobre este asunto vamos a hablar inmediatamente con nuestra colega Ana Nieto, que nos escucha en Nueva York. Ana, en este primer paso legislativo, ¿qué es lo más relevante en detalle que se propone con respecto a los activos digitales? Bueno, de momento la legislación está en algunos aspectos todavía en fase muy general y se va a necesitar más desarrollo. Pero llaman la atención 2 cosas. La primera es que los emisores de las criptomonedas estables van a tener que garantizar con el 100% de las reservas estas monedas y van a tener que dar detalles de cuáles son estas reservas. Van a tener que hacerlo de una forma bastante durante mucho tiempo. Van a tener que hacerlo relativamente cada trimestre. Esto es bastante importante porque lo que se quiere hacer es evitar un fiasco parecido al que ocurrió con Terra US cuando hace un par de semanas esta criptomoneda estable perdió su paridad con el dólar y se perdieron millones de dólares. La segunda es que, aunque estamos hablando de criptodivisas constantemente, va a ser la Comisión de Futuros y de Materias Primas la que se considere el regulador de este activo financiero. Es decir, que se va a considerar una materia prima, como el petróleo, como el maíz, como el azúcar o como el café. Es algo que es lo que apoyaba la industria, que prefería a este regulador, que es algo más laxo que el regulador del mercado de acciones. Ana, minar criptomonedas requiere mucha energía. En la mayoría de los casos, la que se utiliza no es energía limpia. ¿Hay alguna preocupación ambiental reflejada en este proyecto de ley? Mucha. La legislación da a la Comisión Federal de la Energía un mandato para analizar y reportar cuál es el consumo de energía del criptominado de estos activos, pero no hay demasiados detalles. Lo que sí que hay son legislaciones regionales. En este particular, en el Estado de Nueva York, en la legislatura del Estado de Nueva York acaba de aprobar una ley por la cual se da una moratoria de 2 años a la reapertura de plantas que utilicen energía fósil para que se conecten
conecten estos ordenadores con los que se hacen estos criptominados. Lo que se quiere es que esta actividad pase a la red, que sea más cara y que no abra nuevas fuentes de contaminación. De momento, esta ley, que es la que querían los medioambientalistas, aunque ha sido aprobada por la legislatura, todavía tiene que ser firmada por la gobernadora para que entre en vigor, que es algo que hoy todavía no ha ocurrido. Ana Nieto, en Nueva York, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Y de temas ambientales nos seguimos ocupando ahora con Javier Arguedas. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, tenemos tiempo para hablar de este miércoles que se celebra el Día Mundial de los Océanos, una oportunidad para crear conciencia sobre el impacto de la actividad humana en estos cruciales ecosistemas que producen, recordemos, el 50% del oxígeno de nuestro planeta. La contaminación de las aguas es extrema y afecta la vida de microorganismos y animales marinos, pero también la de las personas. Hoy, Francinaldo Alves da Silva, en vez de pescado, transporta en su barca una televisión rota, basura recogida en la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro. Antes era maravilloso. En la puerta de tu casa podías pescar muchas gambas y peces. Hoy, para pescar hay que viajar lejos. Hay que comprar gasolina para un barco como este y es caro venir aquí. La falta de peces debido a la devastadora contaminación del agua ha llevado a pescadores como Francinaldo a pasar de la pesca a la limpieza del océano. 25 familias afectadas han encontrado en esta nueva labor un sustento de vida alternativo a la pesca, gracias a un proyecto promovido por Ogire, una empresa italiana dedicada a la conservación de los océanos, y por la organización medioambiental brasileña Instituto BV Río. El proyecto los ayuda a cubrir sus necesidades. Es muy bueno porque además de tener la parte medioambiental, tiene un componente social muy fuerte. La contaminación por residuos es una de las mayores amenazas a los océanos en todo el mundo, algo que resalta este miércoles la ONU en el Día Mundial de los Océanos. América Latina y el Caribe generan diariamente 17.000 toneladas de residuos plásticos. Bajo el lema Revitalización, Acción Colectiva por el Océano, proponen proteger el 30% de los mares hasta 2030. Este ecosistema ocupa más del 70% del planeta y de él dependen más de 1.000 millones de personas. Quizás algún día Francinaldo y sus compañeros puedan volver a sacar de la bahía de Guanabara peces en vez de residuos. Y con esto despedimos esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado y recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio en internet dw.com, seguirnos en nuestras redes sociales y en YouTube las 24 horas en nuestra señal en vivo buscando DW Español en vivo. Yo soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo que trabaja para ustedes este miércoles aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.